los guías turísticos. 8:43 minutos definitivamente acompañan al que está explorando, conociendo nuevos horizontes y son ellos quienes marcan la pauta, quienes nos cuentan un poco más de la historia. Tú sabes que yo fui guía. Y se lo Mi amor, yo voy a hacer un libro. Fue mi primer trabajo, yo fui guía en el Museo de Arte Moderno. Wow, Fue mi primer trabajo. Y la verdad, recorrer el museo, señores, 4 plantas, 3 para arriba y una para el sótano. Y ahí explicando todo. Explicando, sí. El MAM, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le llaman? Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno, en la Plaza de la Cultura. Grandioso. Cuando volví hace, a unas actividades que hubo hace, en diciembre, la verdad, pues recordar es vivir. Y yo le decía a mi pequeña Pía, mira, este fue el primer trabajo de mamá. Ay, qué lindo. Y bueno, No pues llores. nada. No, miren, vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Ella ya está listísima. Definitivamente es una mujer que sabe comunicar, que sabe transmitir el mensaje y que ciertamente nos puede pues arrojar información sumamente importante. Este tema a mí me toca de manera particular porque he escuchado y tengo casos muy cercanos a mí de personas que simplemente han perdido la residencia o no quieren residir en dicho país y quieren pues hacer el canje, si se quiere, de entregar la residencia y entonces pues tener una visa de paseo que puedan entrar y salir cuando quieran sin ningún inconveniente. Así que vamos a hablarlo todo con la doctora Claudia Paula. Con la doctora Claudia Paula, experta en migración. Hola, chicas. Hola, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, feliz de recibirte, Gracias. Claudia. Ya lo decía Wendy, totalmente experta en la materia. No solamente es que dijiste, licenciatura en Derecho, sino que tienes un Doctorado. PhD, un doctorado en estos temas de Derecho y además muchísimas especialidades de inmigración. Así que adentrémonos en la materia, ya sabiendo la gente de tu expertise, que además te conocen, eres parte de esta familia. Gracias. Entonces, el tema de la residencia. ¿Cuán importante, vamos a partir de aquí, cuán importante es que las personas una vez decidan, ya no voy a residir en este país, entonces definan si la entregan o no y por qué entregarla? Porque hay gente que hoy dice, no quiero y mañana quiere. Importante, importantísimo. Y es sumamente importante, digo esto, porque si tú la entregas, te pueden entregar una visa luego. Si no la entregas y dejas que las autoridades te la quiten, te puede perjudicar tu historial de viajes toda la vida. Uy. Entonces hay que tener mucha cuenta y conciencia con esto. De repente hay personas que ya tienen una residencia después de haber luchado por ella y cuando entran en Estados Unidos dicen, no, es que esto no es para mí, este sueño americano no era lo que yo esperaba y quiero retornar a mi país. O simplemente tienen residencia y cuando visitan aquí al país, pues se quieren quedar 6, 7, 8 meses y no puede ser, porque una residencia es para tú residir en un lugar determinado y por ende te la otorgan. Entonces, si tú no querías una residencia o no tenías que iniciar un proceso o en su defecto tenías que viajar con una visa de turismo, que es lo que se recomienda. Entonces, a esas personas que ya no les interesa la residencia por X o Y razón, lo más recomendable es que no la pongan en riesgo, que hagan el debido proceso para entregarla voluntariamente y luego opten por una visa de no inmigrante. Bueno, pues mira, yo tengo un caso y creo que lo voy a hacer público, además no voy a decir la persona que es, pero tiene su residencia, tuvo su residencia gracias a su madre y la verdad es que iba y venía porque aquí tiene una buena posición laboral. Entonces, irse allá a ser un taxista, irse allá a fregar platos, tú sabes, hay gente que dice, bueno, es que quizás no. Y en el caso de esa persona, una persona muy allegada a mí, muy cercana a mí, justo en el mandato de Trump, que fue también un poco más duro y más psicorrígido, simplemente dejó de viajar. O sea, él tiene más de 4 años que no pisa territorio norteamericano. Ya la perdió y entonces quiere hacer el canje porque tiene a su ser más preciado en Estados Unidos que su hijo. ¿Qué pasa en este caso cuando ya pues ha tenido tanto tiempo fuera, obviamente, de territorio norteamericano, que está, realmente residiendo en República Dominicana, no en Estados Unidos, y que ya pues ese plazo de esa residencia ha vencido? Hay 2 vertientes importantes, Wendy. Lo importante aquí es que si lo han llamado o no para revocarle la residencia, porque regularmente cuando tú duras tanto tiempo en tu país que no es de residencia, entonces las mismas autoridades migratorias de los Estados Unidos te llaman para que te apersones al consulado. Te rastrean. Exactamente, y ahí entonces quitar tu residencia. En el caso de esta persona hay que ver lo que hay, porque regularmente hay residentes que se quedan y extienden la residencia, hacen un permiso para durar aquí más de lo establecido. Hay permisos que duran hasta 2 años.
años. Por ende, tú si duras 2 años o 3 en este país, no tienes por qué tener ningún tipo de riesgo, sí, pero previo a un permiso autorizado. Ahora bien, cuando es por tu propio ímpetu que tú decides, bueno, me voy a quedar y no voy a volver, es muy posible que ya tu residencia no tenga validez. ¿Y cómo yo me doy cuenta? En el caso de esta persona, si no me han llamado, cuando vayas a entrar a los Estados Unidos y desde allá te devuelvan. Te quitan la residencia en la puerta de entrada y en el counter donde están las autoridades migratorias de aduanas y entonces de ahí te van a devolver a tu país. ¿Por qué? Porque ya usted incumplió con lo que se trata una residencia. ¿Puede esa persona entregar, o sea, ir a la embajada y decir, bueno, sí, me quedé en República Dominicana, ¿tendría yo oportunidad de recibir un visado? Sí, claro, hay muchas opciones en las que sí tú puedes. En el caso de esta persona, ya ha tenido 4 años aquí, lo importante es hacer el proceso como quiera porque no lo han llamado. Entonces, cuando haga el proceso, que las autoridades le digan, bueno, que ya recibimos tu residencia voluntaria, pues entonces ya no tienes nada. Opta por un visado. Volvería a tener una residencia, y te lo digo porque su hijo es ciudadano. Puede ser, pero entonces en este caso las posibilidades son muy bajas. ¿Por qué? Porque ya tú demostraste que tu interés no es residir en los Estados Unidos. Por eso yo digo, cuando usted va a iniciar un proceso de residencia en un país X, piénselo. Si usted en su país está bien o usted no tiene tanto interés de viajar a Estados Unidos y vivir y residir allá, no someta una petición porque va a incurrir en pérdidas de tiempo, de dinero y se va a arriesgar a no volver a obtener una más. Entonces Claro. vamos a pensarlo antes de iniciar. Importantísimo, doctora. ¿En qué escenarios las personas deben pensar muy bien si entregar o no la residencia, si prescindir de eso y decir, bueno, definitivamente no quiero más? Porque hay dudas, hay gente que de repente dice hoy, no me gustó, pero ¿qué pasará si dentro de unos meses considero otras cosas? Entonces, ¿qué le recomienda la doctora Claudia Paula en esos casos donde la persona obtuvo una residencia y empieza a tener dudas, pero no sé si al final de repente quiera volver? Entonces, ¿qué opinión le merece estos Bueno, casos? precisamente lo que te acabo de comentar, Charis, pensarlo bien antes de documentarte. Si tienes una visa B1, B2, ve antes de tener una residencia, opta por ella. En algunos casos no puedes, no es posible tener una visa de paseos y por ende te llega tu residencia y ya tienes que utilizarla. Pero si tú vas allá y ves que de verdad no es lo tuyo, o pide un permiso, establécete en tu país mejor o en su defecto, entrega la residencia, porque es muchísimo peor que te la quiten. Porque si te la quitan, entonces para optar por una visa también es más dificultoso. Entonces ya te vas a cerrar la puerta de ese destino simplemente por no tener la voluntad de entregar algo que simplemente ya no te interesa. ¿Está costando mucho conseguir residencia ahora mismo? O sea, No necesariamente. No Realmente ¿Qué el año pasa? pasado entregaron muchas residencias. ¿Y qué pasa entonces en ese caso, doctora? Gente que se vio también en medio de la pandemia y que se quedó literalmente varado en un país que no era donde tiene una residencia, en específico norteamericana, porque hubo mucha gente, y estamos hablando prácticamente de 2 años, que se quedó en un país y bueno, pues la misma complejidad de la salud, quizá de un padre, de una madre, pues lo hizo quedarse. ¿Qué pasa con esa gente que le llegó la residencia, pero no ha podido siquiera entrar o no pudo entrar por la complejidad que causó la COVID? Hay solicitudes que se llenan precisamente para ese tipo de situación, tomando en cuenta que efectivamente si hubo una situación que se escapó de tus manos, tú tienes que demostrarla. Si hubo una condición de salud, ya sea tuya o de un pariente, tú tienes mediante documentos que presentarla conjuntamente con la solicitud que vayas a hacer diciendo, miren, yo no pude entrar en el tiempo establecido, me tuve que quedar en mi país varado, pero fue por esto, esto y aquello. O sea, no es simplemente tú decirlo y por eso, bueno, ya me van a dar la residencia de nuevo, me van a permitir el acceso. Por eso les digo, hacer las cosas bien, documentarse, asesorarse para entonces no perderlo más, por lo menos. Buenísimo, valiosas orientaciones, doctora. Vamos a compartir sus redes sociales, sus contactos para todo aquel que, bueno, está necesitando entonces una orientación en Y estos una asesoría. aspectos y una asesoría de saber qué hacer y qué no hacer. Así es. Estamos en el número de teléfono y también WhatsApp 829-884-7811. Por esa vía pueden agendar sus citas tanto virtuales como presenciales. También nos encuentran en las redes sociales, tanto Instagram, Facebook y YouTube, como doctora _Claudia Paula. Muy bien, Bueno, ahí pues estaban en ahí pantalla está. también. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Claudia Paula. Un tema sumamente importante, interesante. Hay mucha gente que ha tenido la duda. Bueno, pues asesórese con expertos. Y luego, y con la anuencia de la doctora, luego de conversar de temas migratorios, vamos a una de las partes que más me encanta.